Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco nesse encontro. Damos continuidade ao ciclo Identidade e Ela. Hoje vamos trabalhar o tema da interdisciplinaridade, com essa pergunta, não é? Como fazer pesquisa e pós-graduação hoje? A interdisciplinaridade, seus desafios e suas perspectivas. Trazemos para participar conosco hoje convidados maravilhosos. Temos a professora doutora Mareia Quintero Rivera, da Faculdade de Humanidades da Universidade de Puerto Rico, Eduardo Deves, Programa de Estudios Postdoctorales do Instituto de Estudios Avançados da Universidade de Santiago de Chile, Andrea Ciatti, professor da UNILA, e Celeste Skills Guerra, egressa do PPG e Ela. Então, eu vou já imediatamente dar a palavra aos nossos convidados. Essa é só uma abertura para que a gente comece, de fato, o nosso encontro digital. Passo a palavra para a professora Mareia e antes vou falar um pouquinho mais, vou apresentá-la com um pouquinho mais de detalhes, né? A professora Mareia é doutora em História Social, conta com uma formação e trajetória acadêmica interdisciplinária no campo de los estudios culturales, iniciada na Faculdade de Humanidades de Recinto de Rio Piedras, onde realizou um bachillerato em música, e continuada na Universidade de São Paulo, onde, además do doutorado, completou uma maestria em Integração de América Latina. Sus investigaciones y publicaciones abordan temas como la crítica cultural en el Caribe y el Brasil y los debates en torno a la raza y nación, los entrecruces entre arte y política en la creación artística contemporánea, los vínculos entre cultura y desarrollo y la gestión de políticas culturales. Es autora del libro A Cor e o Som da Nação, a ideia de mestiçagem na crítica musical do Caribe hispânico insular e o Brasil, entre otras publicaciones. Ha sido profesora y conferenciante invitada en universidades de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos, entre otros. Presidió la Comisión para el Desarrollo Cultural y actualmente es integrante de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la Junta de Directores de la Escuela de Artes Plásticas. Desde el 2002 se desempeña como profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde ocupó el cargo de directora del programa en estudios interdisciplinarios y coordinadora de la maestría en gestión y administración cultural. Professora Mareia, é um prazer tê-la aqui conosco. Agradecemos muito a sua vinda. Sabemos que há um problema meteorológico em Porto Rico, não é? Vocês estão vivendo aí uma tormenta e ainda assim você está aqui conosco, então agradecemos. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Diana, pela apresentação e pelo convite, Andrea, e o programa e Diana. Eu recebi esse convite com muitíssimo prazer, por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu tenho uma imensa gratidão pelo sistema universitário público brasileiro. Realmente eu não seria quem eu sou, pessoal, nem intelectualmente, sem a formação que me proporcionou a Universidade de São Paulo, onde fiz o mestrado e doutorado, para além da excelência dos cursos e dos professores, na USP, e particularmente no programa de pós-graduação em integração da América Latina, no PROLAN, onde fiz o mestrado, eu tive a possibilidade de experimentar um convívio extraordinário entre alunos de tantos lugares do continente latino-americano até dos países africanos, que eu imagino que vocês também devem estar tendo uma experiência similar. Eu desfrutei também de uma riquíssima vida cultural, eu me fiz capoeirista e, enfim, que eu vivi anos extraordinários de aprendizagem. Hoje, quando a universidade pública onde eu trabalho, como muitos lugares, se encontra assediada pelas políticas neoliberais, praticamente estrangulada,
eu valorizo cada vez mais essa minha experiência de pós-graduação no Brasil. Por outra parte, nesses tempos de pandemia, de múltiplas incertezas, nos fazem valorizar mais a possibilidade dos encontros e dos espaços de intercâmbio, embora sejam virtuais, especialmente no que refere à reflexão sobre a nossa própria prática de pesquisa e prática docente. Permita-me agora mudar para o espanhol e compartilhar algumas ideias respeito ao assunto que nos foi proposto. La interdisciplinaridad, o mejor diría yo, la transdisciplinariedad en la academia tiene varias genealogías y trayectorias institucionales y epistémicas, así como las propias disciplinas. En lugar de hablar en abstracto, me gustaría anclar esta reflexión en la relación que he tenido, tanto en mi formación como en mi trayectoria de investigación, como en mi práctica docente, con al menos 3 de estas genealogías, para luego pensar en la relevancia que estas tradiciones, que estas genealogías nos presentan en la coyuntura contemporánea y puntualizar algunos elementos por los cuales me parece que los espacios académicos interdisciplinarios son fundamentales. Las 3 genealogías a las que haré referencia son, primero, los estudios culturales, en segundo lugar, los llamados estudios étnicos que surgen en las universidades norteamericanas en los años 60, de la mano también de los estudios de género, y en tercer lugar, los estudios latinoamericanos, pero los producidos desde América Latina. El surgimiento de los estudios culturales en la Academia Británica, o los llamados Cultural Studies, en la década de 1960, me parece que planteó un elemento que sigue siendo fundamental y que es el de reconocer la importancia medular de la cultura en los procesos sociales y en las configuraciones de poder. Este replanteo del concepto de cultura que hacen los estudios culturales parte de un doble cuestionamiento. Por un lado, un cuestionamiento a la idea de la cultura como un ámbito autónomo sobre el cual se funda la tradición humanística, y por otro lado, al determinismo economicista avanzado por el marxismo, que planteaba la cultura como un mero reflejo de la estructura social. En la elaboración de este concepto por autores como Raymond Williams, emerge una de las tensiones que a mi juicio es más interesante que han acompañado la producción de los estudios culturales, y es la tensión entre reconocer la fuerza estructurante de lo social y al mismo tiempo la capacidad de agencia humana, ¿verdad? Y me parece que alrededor de esta tensión se funda, ¿verdad?, todo un acercamiento a la investigación. Algunos elementos que destaco, ¿verdad?, de esta tradición de los estudios culturales, creo que el cuestionamiento a las jerarquías culturales, recordemos el ensayo de Raymond Williams tan temprano como 1958, Culture is Ordinary, la cultura es ordinaria, y el interés por la cultura popular como un elemento fundamental en la transformación política, en el desarrollo de una política alternativa. Por otro lado, la porosidad entre lo teórico y lo político, es decir, la forma en que los movimientos políticos fueron moviendo la teoría hacia la discusión de asuntos que no necesariamente estaban en el marco de reflexión, como por ejemplo el tema de raza, el tema de género, ¿verdad? El compromiso político de devolver los hallazgos de la investigación y de la reflexión académica en un lenguaje que la sociedad pudiese aprovechar, ¿verdad? Esa devolución del pensamiento complejo a la sociedad y a los movimientos sociales, la importancia del análisis de coyuntura y el análisis contextual, ¿verdad? Es la definición de las problemáticas contemporáneas las que van a determinar los métodos o los acercamientos que van a
a delinearse, ¿verdad?, en una investigación. Y finalmente, entre otros muchos elementos que pudiéramos mencionar, el hecho de que el trabajo interdisciplinario implicaba también un elemento colectivo en la producción del conocimiento, ¿verdad? Que esto me parece importantísimo en los espacios interdisciplinarios, es la noción de que el conocimiento no necesariamente lo produce, ¿verdad?, un solo académico haciendo investigación, sino en el diálogo, en el cruce de ideas, en la gestación de un conocimiento colectivo. En ninguna de las universidades que he estudiado en Puerto Rico, Nueva York y Brasil existe, o al menos existía en el momento en que yo estuve, un espacio para los estudios culturales, un espacio institucional. Llegué a los estudios culturales a través de profesoras y profesores de distintas disciplinas, literatura, sociología, antropología, comunicación social, cuyas investigaciones y abordajes se vinculaban a los estudios culturales. Sin embargo, con la creación de la maestría en gestión y administración cultural, hace una década, programa que dirigí durante los primeros 6 años, sí he procurado, junto a mis colegas, instituir los estudios culturales como un punto de anclaje fundamental en nuestro programa. En esa tarea, más allá de pensar exclusivamente en los fundadores de la tradición británica, de los estudios culturales, entre los que destaca el caribeño Stuart Hall, también hemos procurado revisitar autores latinoamericanos, incluso que escribieron previamente al surgimiento de los estudios culturales británicos, pero cuyas investigaciones abordan los procesos sociales en sus vínculos con lo social y lo político. Es decir, se trata de trazar genealogías del pensamiento latinoamericano respecto a las problemáticas culturales. Y aquí me refiero a revisitar autores como el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Fernando Ortiz, el brasileño Mario Andrade, el uruguayo Ángel Rama, el haitiano Jean Casimiro, la puertorriqueña Nilita Vientos, entre muchos otros, ¿verdad? Solo para mencionar algunos de los precursores, digamos, de lo que podríamos llamar unos estudios culturales latinoamericanos. La segunda genealogía, ¿cómo voy de tiempo? Se me está acabando, así que tengo que avanzar. La segunda genealogía que quiero hacer mención es la llamada de los estudios étnicos, que surgen también a fines de la década de 60 en algunas universidades norteamericanas, al calor de las luchas por los derechos civiles. Bien temprano en mi formación entré en contacto con los llamados Black and Puerto Rican Studies como estudiante de intercambio académico en la Universidad de Hunter College. Este tipo de programa varía según región, desde un genérico Ethnic Studies hasta los más específicos Chicano Studies, Black Studies, Puerto Rican, Dominican Studies. La oferta curricular que encontré en dicho programa fue una revelación en 2 sentidos. Por un lado, me abrió las puertas al cuestionamiento del eurocentrismo tan marcado que había en la Facultad de Humanidades donde yo estudiaba, en la UPR, Universidad de Puerto Rico, y donde enseño actualmente. En ese departamento confluían muchos profesores africanos, afroamericanos y latinos. Y por otra parte, el hecho de que sobre todo los profesores latinos estaban muy vinculados a las luchas comunitarias, ¿verdad? Entonces ahí había, por un lado, el cuestionamiento a lo eurocéntrico y por otro lado, la vinculación a los movimientos sociales, a los movimientos comunitarios. El filósofo Nelson Maldonado Torres ha escrito sobre el significado del surgimiento de los estudios étnicos en la academia norteamericana. Una evolución paralela han tenido los espacios académicos para los estudios de género, y el profesor Maldonado Torres plantea que esta tradición tiene el potencial de convertirse en lo que él le llama estudios descoloniales, ¿verdad? Estudios que pueden abordar a la descolonialidad del conocimiento. Finalmente, la tercera genealogía a la que quiero aludir hace referencia a los estudios latinoamericanos desde América Latina.
a pesar de que los estudios de área o area studies en Estados Unidos respondieron a intereses políticos imperialistas, evidentemente la trayectoria de los estudios latinoamericanos es mucho más rica y compleja, incluso en la propia Academia Norteamericana. Y aquí lo que me interesa destacar es el valor de la creación de espacios desde América Latina, como fue desde los años 50 Flaxo, luego Claxo en los años 60, y luego programas como el que yo tuve la dicha de integrar, el PROLAM en la Universidad de San Pablo, o el programa que ustedes tienen en UNILA. Esta es una genealogía que me es muy cercana y también a ustedes. Voy resumiendo porque sé que ya no me queda tiempo, pero quería, a partir un poco de la reflexión de estas tres genealogías, puntualizar algunos elementos que me parecen relevantes en la coyuntura actual, ¿verdad? Que no son nuevos, que vienen, pero que siguen siendo muy relevantes. Y uno es, ¿verdad?, la importancia del trascender esa colonialidad del conocimiento, ese eurocentrismo. Es fácil decirlo, pero no es tan difícil llevarlo a la práctica docente, ¿verdad? Porque estamos bien formados en una bibliografía, entonces todo un proceso de revisión, y aquí nuestro colega Eduardo Deves ha hecho una gran aportación, ¿verdad? Trayéndonos publicando sobre estas genealogías del pensamiento latinoamericano y del pensamiento del sur. Así es que me identifico mucho con la propuesta de Boaventura de Sousa Santos y otros, ¿verdad?, del desarrollo de las epistemologías del sur. En segundo lugar, el reconocimiento a la pluralidad de saberes y el permitirnos espacio no solo para documentar y registrar la experiencia social, sino también para abrir espacios de reflexión colectiva. Y esto me lleva bastante a mi trabajo actual en la maestría en gestión cultural, ¿verdad? Es decir, para enseñar gestión cultural, aparte de esos referentes de los estudios culturales latinoamericanos, me parece importantísimo el trabajo de documentar las experiencias propias de gestión cultural y el espacio para reflexionar sobre ellas, porque es algo que no se hace mucho, ¿verdad? Hay mucha actividad cultural ocurriendo, pero no se registra y no se reflexiona necesariamente sobre esos aprendizajes. Y finalmente, destacar la importancia de las redes de colaboración. En la maestría nos hemos vinculado a Claxo, por algunos años pudimos ser parte de un grupo de trabajo y eso fue fundamental para nuestros estudiantes. Luego fuimos parte de otra red internacional más dirigida hacia la educación en las artes. Y esos espacios me parece que son vitales y creo que les agradezco una vez más por esta invitación, porque creo que el estar aquí con ustedes me hace sentir que siguen ampliándose, ¿verdad?, esas conexiones y esas redes. Muchas gracias. Quase adiantada, né? 14 minutos e 30 segundos. Obrigada, professora Maréia. Você falou sobre tantas coisas importantes, mas a gente vai ter um tempinho no final que fica esse gostinho de dúvidas e de vontade de ouvir você falar um pouco mais sobre essas genealogias que você trouxe. Vamos ver se o pessoal quiser colocar seus comentários, suas perguntas aqui no bate-papo. No final, na segunda rodada, a gente pode passar as perguntas para os palestrantes, tá bom? Então, passamos a palavra agora para o professor Eduardo Deves, e eu vou ler a sua apresentação. Eduardo Deves, especialista em estudos eidéticos, se ha ocupado del pensamiento latinoamericano, del pensamiento de las regiones periféricas y de las redes intelectuales. Investigador y encargado del programa de estudios postdoctorales del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Ha desarrollado numerosas investigaciones con el apoyo de CONICYT, Fondesit y de otras instituciones, realizando estadías de investigación en África, América, Asia y Europa.
Ha publicado más de 190 trabajos en muchos países, no los voy a leer todos, pero Alemania, Argentina, Bélgica, Nicaragua, Paraguay, etcétera. Y algunos han sido traducidos al árabe, chino, francés, guaraní, inglés, maya, mapudungún, portugués y ruso. Entre estos se destacan el pensamiento latinoamericano en el siglo XX, entre la modernización y la identidad, son 3 tomos. El pensamiento africano subsahariano en sus conexiones y paralelos con el latinoamericano y el asiático, y pensamiento periférico Asia, África, América Latina, Eurasia y más, una tesis interpretativa global. Es profesor del doctorado en estudios americanos y de la maestría en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, Eduardo, por su aporte, por su contribuição ao nosso diálogo. Passo a palavra para você, então. Obrigado, Diana, obrigado. Quero começar cumprimentando a toda a gente da UNILA. Estive numerosas veces na UNILA, acredito que 5 veces físicamente, e esta seria a 6ª vez virtualmente. E tem vários amigos ali, não sei se estão ainda, o Paulo Renato, o professor Paulo Renato, a professora Gisele Ricobom, o professor Nielsen de Paula Pires, sei que não está mais. E Diana, que nos conhecemos de 2011, acredito. Então, tenho muito desejo de voltar, e sobretudo de voltar para o Congresso de Americanista e estar ali com vocês. Agora, boa noite a todas e todos, brasileiros e de toda a América Latina. Quero falar da interdisciplinaridade em espanhol e quero falar também a partir de minha experiência pessoal, não desde a propuestas teóricas que me parecen totalmente legítimas, pero no quiero hacerlo ahora. Quiero hablarles de mi experiencia personal y de mi propio trabajo interdisciplinar. Y en mi experiencia con los estudios de las ideas, que ya llevo, bueno, desde que hice mi licenciatura, comencé a trabajar los estudios de las ideas hasta el presente, todo el tiempo, toda mi vida académica he trabajado en estudios de las ideas o estudios eidéticos, como también se denomina en la actualidad. Pero antes de entrar a contarles un poco esta trayectoria, quiero ponerles 3 principios o 3 criterios. El primero es el siguiente: a mi juicio, no estamos obligados a optar por la disciplina o por la interdisciplina. Más bien, yo no quiero optar. Aunque trabajo mucho más en interdisciplina, no me parece que toda la gente deba optar. De hecho, me parece que hay una dialéctica entre disciplina e interdisciplina que es provechosa para ambas si se lleva bien. No digo que siempre se lleve bien, ni que sea necesariamente fácil. Ni siquiera me atrevo a decir que yo lo haga bien, por cierto. Pero creo que son 2 dimensiones complementarias. La segunda es que el principal elemento que a mi juicio hoy día desafía a la unidisciplinariedad, y ya Mareya habló algo de esto, son los estudios de área. También se puede organizar la universidad no solamente por disciplina, sino parcialmente por estudios de área. Y estos son los estudios de género, los estudios indígenas, los estudios latinoamericanos, los estudios cognitivos, en todos los cuales, y otros mucho más, en todos los cuales convergen unas u otras disciplinas. Y cuando hablamos de estudios del pensamiento, como es mi caso, forzosamente estamos haciendo converger varias disciplinas. Por de pronto la historiografía quiero decir, por de pronto la filosofía, pero muchas veces las ciencias sociales más amplias, a veces las ciencias de la vida, ciertamente las humanidades, etc.
pero no supongo también, ¿no?, que todo el mundo tenga que dedicarse con una amplitud tan grande que le obligue a entrar a tantas disciplinas, ¿ah? Y el tercer criterio es que yo creo que para trabajar institucionalmente estamos obligados a recortar el conocimiento, que no podemos entrar al conocimiento sin marcos. Un marco posible son las disciplinas, otro marco son los estudios de área. Y si estos nos quedan pequeños o nos quedan cortos o no son insuficientes, tendremos que crear otros, pero que será imposible que un estudiante o se ocupe de física y de literatura, ¿no es cierto?, de química y de filosofía simultáneamente, sin tener parámetros que le permitan especializarse en alguna cosa. Y que es más bien después de la graduación donde se puede comenzar a hacer interdisciplina, no antes de la graduación. Dicho esto, les cuento algo de mi propia experiencia. Yo me he formado en 3 disciplinas: en teología, en primer lugar, en filosofía, en segundo lugar, y en historiografía, en tercer lugar. A mi juicio, mirado desde ahora, lo que más me dejó a mí la teología es el conocimiento de la antigüedad, del cercano Oriente, de Grecia y de Roma. Eso es lo que yo más he recuperado, una cierta familiaridad con la antigüedad del Medio Oriente, de Roma y de Grecia. Lo que más valorizo, en cambio, de la filosofía es el haberme obligado a pensar con cierto rigor, a pensar con lógica, a tener conciencia de que las otras personas, cuando uno habla, no entienden exactamente lo que uno está diciendo y que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que entiendan lo que uno más o menos quiere decir y uno entenderlas a las otras personas sobre lo que están diciendo. Eso ha sido, creo, el principal aporte que hizo para mí la filosofía. Y con respecto a la historiografía, la noción que en distintas épocas las personas sienten, piensan, viven de maneras distintas y que no son simplemente extrapolables de una época a otra. Y que debemos asumir eso cuando hablamos del pasado y cuando hablamos de otras culturas distintas a la nuestra, incluso dentro de los mismos países latinoamericanos, tenemos una serie de diferencias que debemos asumir histórico-culturalmente para entendernos. Puede decirse que estas 3 cosas que estoy señalando son cosas bastante obvias. Sin embargo, para mí, cuando yo inicié mis estudios, esto no era obvio. Que evidentemente no sabía de la antigüedad del Medio Oriente o de Grecia y Roma, eso es del todo obvio. Hoy día se supone que tenemos una formación adquirida sobre esto. O pensar de manera rigurosa y decir exactamente lo que uno quiere o tratar de decirlo, tampoco era una cosa obvia. Bueno, y así. Entonces, yo valorizo particularmente mi formación disciplinar porque me enseñó cosas, me ayudó a entender cosas que a otras personas que yo he conocido en la academia ciertamente no las tienen. Y por tanto, tengo en ese sentido, creo yo, ciertas ventajas. Evidentemente, la otra gente tiene otras ventajas que yo, porque claro, la mayoría de las disciplinas no las conozco y seguramente muchas veces digo cosas que no corresponden por no conocer suficientemente las ciencias de la vida o las ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, quiero señalar que, como decía adelante, mi trabajo normal, los estudios de las ideas, exigen un tratamiento interdisciplinar. No es posible imaginar un trabajo sobre las ideas prácticamente que fuera únicamente disciplinar. Y me explico sobre esto. ¿Qué
quiero decir? Yo comencé trabajando en estudios de las ideas con la escuela latinoamericana, es decir, Leopoldo Sea, Arturo Guardao, Francisco Miro Quesada, Arturo Roig, mexicano, uruguayo, peruano, argentino. Y allí había una serie de preguntas que se hacían a las ideas que provenían de las maneras como estos grandes académicos, todos fallecidos ya, trataron las ideas. Y ellos se preguntaron sobre las ideas principalmente a partir de la filosofía, que era su disciplina de formación, o era su trabajo. Eran profesores de filosofía que además estudiaban el pensamiento, la filosofía latinoamericana. Y así comencé yo también, siendo, sin conocerlos a ellos, su discípulo intelectual. Sin embargo, a poco correr del tiempo, me di cuenta que esta manera de recortar el pensamiento latinoamericano, si podía ser completamente legítima, era a la vez, para mí, completamente parcial. Y que yo estaba obligado, si quería hacer algo novedoso, a aportar a ese recorte con un marco mayor. Además, si ellos habían logrado hacer este marco, yo perfectamente podía agregar un poquito por cada lado, ¿no es cierto? Y esto me llevó justamente a intentar hacer una serie de ampliaciones a los estudios del pensamiento latinoamericano. La primera ampliación que intenté, y que no estaba hecha cuando yo comencé a hacer esto, es entender que en el pensamiento latinoamericano tenemos que incorporar las ciencias sociales de nuestra región. Que no es posible retratar el pensamiento latinoamericano posterior a 1950 sin considerar incluso en primer lugar las ciencias económico-sociales. Queda completamente incompleto, completamente trunco. Y por tanto debí formarme lentamente, paulatinamente, en comprender el lenguaje, los conceptos del desarrollo, de la dependencia, de las teorías de la modernización, etcétera, que no habían estado en mi formación normal. Pero después me encontré que era imposible no dar cuenta del pensamiento femenino y feminista. Debo decir que estos autores que he mencionado prácticamente en su vida no citaron ninguna mujer dentro del pensamiento latinoamericano. Si hablan de 100 autores, ¿acaso hay una o dos mujeres? Y eso, por ejemplo, la inmensa figura de Gabriela Mistral no está nunca mencionada en sus obras sobre pensamiento latinoamericano. Pero no solamente Gabriela Mistral, sino ninguna otra. Entonces, ¿cómo hacer estudios del pensamiento latinoamericano sin mantener silenciadas a las mujeres? ¿Y cómo entrar entonces en los temas de feminismo, en los temas de género? Por ejemplo, María acaba de hablar de Milita Bientó Gastón, ¿no es cierto? Es una persona que yo he tratado en mis estudios, porque cómo no dar un espacio por una parte, pero por otra parte, cómo encontrar los temas en los cuales las mujeres tienen más que decir. Y un tema clave inicial fue el tema de la feminidad, el tema de la niñez, el tema de la educación. En la actualidad son prácticamente todos los temas, pero en los años 40, 50, 60, incluso antes, 30, 20, 10, yo he trabajado el siglo XX, al XIX casi no he trabajado, los temas eran mucho menos, mucho más pequeños, un tema mucho más reducido. Entonces había que ser capaz de preguntar al pensamiento femenino aquellas cosas que el pensamiento femenino feminista podía responder, porque si no, parecía no haber dicho nunca nada y no tener nada que decir, que es lo que había pasado con estos maestros que señalo. Pero después entré al pensamiento indígena y afrodescendiente,
y por tanto debí también formarme estudiando algo de antropología, algo de historia indígena, no lenguas, eso no fui capaz. Y sobre todo, tratar de detectar quiénes son los pensadores, no solamente indigenistas, mestizos, sino que indígenas propiamente tales y afrodescendientes propiamente tales, para entrar a su pensamiento. Hoy día, en el siglo XXI, trabajar el pensamiento de las intelectualidades indígenas es ya una cuestión completamente adquirida. Hay numerosos trabajos sobre esto, pero hace 20, 40 años para nada lo eran. Y entonces eso fue otro llamado a la interdisciplina. Y después el pensamiento internacionalista y el pensamiento sobre lo mundial, sobre lo global, que hoy día también es parte de los estudios del pensamiento latinoamericano, y tenemos una gran cantidad de gente que trabaja sobre temas internacionales, pero hace algunas décadas no era así. Entonces el pensamiento internacionalista no estaba incluido en los libros que hablaban de pensamiento latinoamericano, como si no se hubiera dicho nada. ¿Y acaso se los incorporaba como pensadores políticos, como pensadores sobre educación, pero no se contemplaba que había allí una propuesta sobre pensamiento internacional? Dime, Diana, ¿cómo voy? ¿Cuánto me queda? ¿O nada? Un minuto para terminar. Entonces cierro. Bueno, todo esto para decirles que yo me inicié en una formación disciplinar, como era obvio, como es lo que tiene la universidad, que avancé haciendo 2 carreras y media y 2 doctorados, lo que me permitió orientarme hacia distintos lugares, pero que solamente fue después donde pude agrandar el escopo y ser capaz de mirar a otras disciplinas más amplias y también impregnarme de una conceptualización en la cual yo no me había formado. Esto quiere decir, la interdisciplina es una tarea de vida, no es una cuestión que se pueda adquirir en un corto plazo, y mucho menos sin haberse formado en algunas disciplinas que le aporten a uno algunas referencias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias a todas y todos. Obrigada, professor Eduardo, muito bom. E tem muitos pontos em comum também com o que Maréia trouxe, enfim, vamos deixar para fazer esses comentários mais para o final, mas muito obrigada pela sua participação, pela sua perspectiva, que você traz bastante interessante também para a gente discutir. Vou passar a palavra para o professor Andréia. Deixa eu ler a sua apresentação, embora a Andréia seja mais do que conhecida entre nós, mas como isso vai para o YouTube, vamos apresentar o professor Andréia, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, depois de ter sido docente na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará e professor de Antropologia no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba. Formado em Antropologia, conclui mestrado em Letras na UFPB, doutorado em Estudos Ibéricos na Universidade de Bolonha, pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Unicamp e pós-doutorado também em Antropologia na Universidade La Sapienza de Roma. Então, a sua formação dupla, Antropologia e Literatura, tem levado ao estudo de várias formas de cultura e literatura popular, a pesquisa de histórias e narrativas locais e orais de grupos subalternos do Nordeste brasileiro, de memórias e narrativas, e mais tarde ao campo da antropologia das populações tradicionais, sobretudo pescadores artesanais. A partir da experiência acumulada em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos em comunidades pesqueiras no litoral da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, participou também de projetos em parceria com colegas de outras áreas de conhecimento, ecologia e biologia marinha, e com o IBAMA, que visaram a implementação de áreas de preservação social e ambiental. Desde 2005, em contextos e formatações diferentes, tem se interessado por figuras e instituições narrativas que permitam compreender melhor o sentido teórico, ideológico, historiográfico de algumas linhagens científicas na América Latina, sobretudo, mas não só, em volta daquilo que tem sido denominado predominantemente antropologia.
Nessa perspectiva, vem atuando no campo da história intelectual e do pensamento antropológico. Seus interesses atuais de pesquisa são as trajetórias de intelectuais e artistas e perfis de instituições culturais latino-americanas. Foi coordenador do PPG-IELA e também atua na UNILA no bacharelado em antropologia e no programa de pós-graduação em literatura comparada. Foi membro da Comissão de Direitos Humanos da UFPB e da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia. Bem-vindo, professor Andréa, passo a palavra. Muito obrigado, Diana, muito obrigado a todos e a todas que estão aí, boa noite. Estou muito feliz, particularmente, de estar aqui hoje por dois motivos. Primeiro, porque tem um número significativo, pelo menos para mim, de ex-estudantes nossas e nossos, aos quais eu estou muito ligado. Estou feliz de, digamos assim, usar esse verbo um pouco impróprio, de revê-los aqui hoje nessa situação. Estou muito feliz por ter ouvido, feliz e preocupado ao mesmo tempo, por ter ouvido a professora Mireia e o professor Eduardo falarem antes de mim. Tenho muita vontade de abandonar o texto que, grosso modo, preparei para, na realidade, trocar ideias com Mireia e Eduardo, com os quais tenho muito mais coisas em comum do que eu mesmo imaginava no começo. Eu também, Eduardo, fiquei muito tentado de começar o meu... de usar o meu tempo para falar a partir da minha experiência pessoal. Só que os estudantes que já tiveram que me suportar em sala de aula ouviram essa história milhões de vezes, acho que não aguentam mais. A Diana repetiu aqui, me formo em antropologia, vou para a literatura, vou para a história, vou para a história da arte, queria ser arqueólogo, chega, né? Ninguém, então, me autoproclamo um destino misto, para citar o título maravilhoso de um livro tão maravilhoso, dedicado ao Antônio Cândido, a um mestre como Antônio Cândido, e vamos em frente. De fato, e coloquei esse título bilíngue, porque depois vou tentar me divertir um pouquinho com alguns falsos cognatos, falsos amigos, com algumas polissemias latino-americanas ou hispânicas, como queiram. Interdisciplinaridade e uma inversão, né? A palavra aqui está em espanhol. É um tema para estudos, né? Como o Eduardo e Mireia falaram, mas eu nunca me preocupei em estudar a interdisciplinaridade, né? Mas a cada etapa minha, desde os estudos de graduação até hoje, né? Cada projeto, o projeto que eu apresento hoje, eu fechei, entre aspas, há poucos dias, mandando para o CNPq. Né? A cada nova etapa acadêmica eu tento fazer reflexões. E algumas dessas reflexões vou tentar compartilhá-las aqui em perspectiva histórica. Né? Não combinamos, é claro, mas aquilo que Mireia chamou de genealogias, eu vou chamar de galeria mais para frente, no final, e muitos dos nomes que Mireia citou estão na minha mesma galeria de genealogia ou de linhagem. Antes eu queria fazer uma homenagem justa e paradoxal a esse grande pensador latino-americano, Florestan Fernandes. E nesses dias, de julho, completaria 100 anos de vida. O Florestan, que foi um professor de sociologia na USP nesse período, mas foi um grande inimigo, sobretudo nos primeiros anos, do ensaísmo interdisciplinar. Né? Ele tentou e conseguiu, creio eu, né, com resultados que hoje eu considero um pouco duvidosos, mas na época eram muito importantes, fundar a sociologia brasileira como uma ciência. Né? O rigor científico, teórico e metodológico da sociologia brasileira tem a marca do Florestan e a pós-graduação brasileira nas ciências humanas tem essa marca. Hoje, eu acho que ele tem mais uma importância histórica. Entretanto, o valor dele, eu acho que se mede pelo fato que, em 1969, o governo militar pensou bem de aposentá-lo compulsoriamente com o ato institucional número 5. Né? Então, a sociologia que foi fundada por Florestan Fernandes, que é muito longe daquilo que hoje eu entendo por ciência social, de fato foi extremamente importante nesse sentido. Em frente. Também, muito rapidamente, uma pequena controvérsia. Uma frase muito famosa de um autor de que eu gosto muito pouco
que é Roland Barthes, que diz que a interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo que não pertence a ninguém. Eu discordo, com todo o respeito pelo senhor Roland Barthes, porque prefiro pensar em escolher encontrar um objeto que possa pertencer a muitos, não a ninguém. Um objeto que pode estar em vários lugares. Um objeto que pode ser compartilhado. Mais do que não pertencer a ninguém, me parece que uma coisa abandonada na rua, o primeiro que passa, pega e leva para casa. E não é nessa perspectiva. Eu vou fazer, então, logo de cara, para não correr risco dos 15 minutos, um exemplo pessoal. Esse último projeto, com esse título, Ver e Descrever Trajetórias e Relatos de Artistas Viajantes na América Latina do século XIX. Né? Eduardo falou que o pensamento latino-americano deve incluir também as ciências sociais. Eu, que estou muito voltado para o século XIX, em outra live que vai acontecer do programa de literatura comparada, o título do meu trabalho é Covid-19, mas 19 em números romanos, né, do século XIX, porque, de fato, essa pandemia está me permitindo finalmente voltar a algumas leituras atrasadas. O projeto esse não ficou marcado com as cores, eu acabei passando para Newton a versão mais antiga, mas muito rapidamente, para não perder tempo, é um projeto em que eu tento abordar aquilo que pintores do século XIX na América Latina, independentemente se fossem nascidos na América Latina ou se fossem europeus, viajantes na América Latina, além de pintar, sobretudo quando se voltavam para a representação visual da alteridade latino-americana, portanto, pintavam, em alguns casos, eram costumbristas, pintavam paisagem de rua, pintavam escravos, pintavam índios, etc. Além de serem artistas, também escreviam diários, escreviam cartas, escreviam palestras, escreviam livros, escreviam longos diários, relatos, algumas vezes publicados, às vezes cartas para amigos. Então, o meu projeto é voltado para os escritos desses autores. Então, o que é que eu convido nesse trabalho? Eu convido, no mínimo, história da arte, história social, estudos literários e antropologia. Né? Mas como se dá esse convite? Esse convite, inclusive, esses convites causaram a minha dúvida agora, porque quando a gente, aqui no Brasil, tem que mandar um projeto para a agência de fomento, CNPq, para tentar ganhar alguma bolsa que não virá, a gente tem que escolher de antemão se manda para antropologia, para história da arte, para história, para letras. Eu, esse ano, resolvi arriscar e mandei para história da arte. Né? Ninguém me conhece, lá vamos ver se consigo alguma coisa. Mas esse projeto, que claro não está aqui na íntegra, envolveria no mínimo essas quatro áreas disciplinares. Né? Aproveito para dizer que concordo completamente com o Eduardo quando diz não só que a interdisciplinaridade não é obrigatória, mas que ela se constrói a partir dos conhecimentos disciplinares que cada um de nós poderá ter ao longo da vida construído. Né? Então, não invento, essa palavra já existe em algumas áreas, sintopia, né? Do grego antigo, evidentemente, como formada de forma parecida com a palavra sincronia. De certa forma, é o contrário de utopia. É um lugar compartilhado, um lugar que permite compartilhamentos, um lugar onde aberto, no caso, para várias disciplinas, já que é uma sintopia disciplinar, são sintopias disciplinares, uma reunião de disciplinas no mesmo lugar. E que permitam, que eu chamo agora, com uma palavra que de fato assusta um pouquinho, contaminações epistemológicas. Daqui a pouco eu vou tentar dizer por que uso a palavra contaminações. Tem que clicar 2 vezes na setinha. Então, que lugar é essa? Ficou desconfigurada a slide aqui. Se a sintopia é um lugar de reunião, um lugar de compartilhamento, que lugar é esse? Alguns dos meus alunos talvez lembrem, eu tenho usado muitas vezes essa metáfora, que não é bem uma metáfora, às vezes é uma coisa real, é a minha mesa de trabalho, que não é essa eu peguei particularmente trágica, é a minha bibliografia, é a minha forma de pensar.
né? Então, eu tento trazer, por exemplo, no caso desse projeto, mas eu tenho feito isso ao longo da vida, tentado fazer isso ao longo da vida, tentar trazer uma bibliografia de história da arte, uma bibliografia da história social, uma bibliografia da área de estudos literários e ou de antropologia ou de outras ainda, né? Para aí sim contaminar a minha forma de pensar. A minha forma de pensar não pode ser mais só a forma de um antropólogo, onde fui formado, nem de um especialista em literatura. E essas contaminações têm que ser internas e externas. Eu tenho que ser contaminado, mas tenho que fazer epistemologicamente aquilo que na vida real é bom não fazer. Não usar máscara, sair por aí e contaminar os ambientes. Aí eu penso uma discussão que foi feita algumas semanas aqui em outro seminário, Diana, do IELA, quando vários estudantes diziam, mas, puxa, é complicado depois encontrar um concurso quando a nossa formação é interdisciplinar e não é disciplinar. É difícil, mas vai que alguém consegue, e aí sai de um mestrado e um doutorado. É o caso da Maréia, por exemplo, com certeza, um pouquinho do meu também, porque o meu doutorado também foi interdisciplinar, sair de uma formação interdisciplinar, cair num curso disciplinar e tentar um pouco essa contaminação, né? Talvez não se consiga com os colegas, mas se pode conseguir com alguns estudantes. Então aí volto, agora tento desfazer aquela dúvida do porquê algumas palavras em espanhol. Em espanhol eu aprendi, não falo espanhol, Deus me livre. Minha mulher aprendeu, eu não consegui e nem devo conseguir tão rapidamente. Inversão significa investimento, não significa? Diana, me ajuda, faça assim com a cabeça. Investimento no sentido mesmo, aquela coisa que você vai num banco, aplica dinheiro, né, o Estado, inversão em saúde, em educação, etc. Ou seja, a ideia de um custo inicial para um benefício futuro, né? Vejo um pouco o que Eduardo falou também. Ele passou da teologia para a filosofia, para a história, né? Andou aplicando uma parte da sua trajetória intelectual de formação em vários lugares, num banco, depois em outro, depois em outro. E finalmente colhe um lucro epistemológico, um lucro intelectual extraordinário. Mas também eu quero usar a polissemia de inversão como negação, como transformação. Também concordo de novo com o Eduardo. A interdisciplinaridade está na moda, parece obrigatório ser interdisciplinar. A interdisciplinaridade tem que servir para fazer uma crítica a um conhecimento que não dão conta daquilo que seria necessário estudar para transformar. Eu não sou tão ingênuo que ao ponto de imaginar que, de fato, aquilo que a gente faz transforme a sociedade, o mundo, mas que a gente tenha que tentar fazer estudos, pesquisas que não sejam inócuas nesse sentido, né? Em conclusão, me parece que a minha tentativa de ser interdisciplinar é uma tentativa de articulação. Articular o velho ensaísmo. Eu lembro muito bem quando Antônio Cândido dizia que no Brasil, no século XX, nos anos 30, sobretudo, mas eu acho que era isso antes também, a literatura se encarregou tanto quanto a ciência social de descrever o Brasil para os brasileiros, né? Mas no século XIX, nas primeiras décadas do século XX, vamos ver isso daqui a pouco, na América Latina, tem toda uma tradição ensaísta que não é inútil, muito pelo contrário. Articular a interdisciplinaridade crítica e um rigor teórico-metodológico, né? Um pouco a filosofia, a lição da filosofia de Eduardo. E aí me aproximo agora da genealogia da Maréia, só que faltando 2 minutos, talvez, e frequentar e admirar uma galeria de mestres. E a minha galeria de mestres é essa, nesse momento. Se tivéssemos tempo, faria quiz, reconhecendo aqui Mariátegui, Mário de Andrade, Antônio Cândido, Lília Schwartz, Silvia Rivera e Catherine Walsh. Na versão mais recente dessa galeria tinha mais nomes, alguns foram feitos, né, pela Maréia. Acho que podia ficar aqui também o Alejo Carpentier, o Ortiz, né, só para citar mais 2 cubanos.
Então, acho que eu concluo. Se tivesse uma sala de aula, perguntei o que tem em comum essa turma, o que tem em comum né? São pessoas, por exemplo, que nem sempre estiveram dentro da universidade, né? São pessoas que é difícil definir uma profissão para eles. O que é que cada um deles, qual é a profissão deles? Qual é a profissão de Mário de Andrade, Maria? Né? Você pega um verbete de enciclopédia, Mário de Andrade, de São Paulo, né? E é 7, 8 nomes de profissões diferentes. Isso eu acho, a grande lição. Muito obrigado, gente. Desculpem se o meu tempo foi extrapolado, e a gente vai conversando mais tarde, se der tempo. Foi muito bem, Andréa, bem certinho. Um pouquinho mais de 14 minutos, perfeito. Então, agradeço a precisão de todos vocês, dos 3 que falaram. E agora a gente entraria num segundo momento, que é o de perguntas ou comentários de quem está nos assistindo. Então, quero registrar aqui a presença de alunos, estudantes nossos ativos no IELA, recém-chegados, e também de egressos, né? A Andréa já tinha localizado aqui alguns. E Diana, também de docentes do curso. Sim. Antes de abrir, não tem uma fala da Celeste? Sim, desculpem. É verdade. Celeste, passo para você. Então, peraí que eu vou te apresentar. Desculpem, hein? GAF digital também acontece. Celeste Skills Guerra é periodista, aí vou ler em espanhol. Periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile. Egresada del PPG-IELA y actualmente trabaja como periodista en el equipo de comunicaciones del proyecto Explora Aysén del Ministerio de Ciencias de Chile, dirigido por la Universidad Austral, Campus Patagonia, y en los proyectos Bosque con Lupa y Aporta Ciencias, ambas iniciativas del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén y dirigidas por la Universidad Austral, Campus Patagônia. Uma vez mais, me desculpo com a Celeste. Quando ela chegou, eu disse: é uma honra ter sempre egressos participando da live. Então, passo a palavra para ela, mas antes lembro que seria muito bom que o pessoal que está nos assistindo, estudantes, docentes, que colocassem comentários, que fizessem aqui também alguma questão, alguma pergunta para os nossos participantes poderem depois falar um pouquinho mais. Então, passo a palavra para você, Celeste. Obrigada. Eu vou tentar... Estou vendo umas coisas aqui um pouco... Só um minutinho. Eu vou compartilhar também a minha tela. Aqui, não quero compartilhar todas elas. Só um minutinho, que eu tenho outra coisa que vou ler. Vou ver aqui se funciona. Diz que não tenho permiso. O sea, em espanhol me diz que não tenho permiso para compartilhar aqui. Será que... Agora parece que sim. Pode, dá para ver? Você vê a tela? Alô? Oi. Alô? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Tá. Ya, Celeste, sí se ve, se ve. Obrigada. Eu não estava vendo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. En primer lugar, quisiera agradecernos la posibilidad de estar aquí. Cuando me invitaron me puse tan feliz por poder compartir un espacio con las personas que llevan adelante este programa al que le tengo tanto cariño. De antemano pido, bueno, no sé si disculpas, pero aviso de mi portuñol, que yo creo que se conoce mucho en la UNILA. A mí todavía se me mezcla un poco, así que el español con el portugués, así que cualquier palabra extraña puede ser eso. Bueno, me informaron que el tema de hoy era conversar y reflexionar sobre nuestra propia identidad, pero también sobre los rumbos que está tomando las investigaciones científicas en la actualidad. Debido a los importantes expositores y expositoras que están aquí hoy, que es terrible ir después de ellos, es una cosa que no le deseo a nadie, muy interesante, muy completo, entonces es muy complicado ir después, pero
debido a sus excelentes presentaciones, yo creo que yo no podría agregar mucho a lo que presentaron, por lo que intentaré hablar principalmente desde mi experiencia personal en el programa IELA y también mi experiencia con la interdisciplinaridad. Entonces, aquí vamos a ver si yo logro entender bien cómo hay que pasar la diapositiva. Voy a ver aquí. Ahora sí. Estoy atrapando. ¿Se puede? Ah, perfecto. Ahí sí. No se puede jugar con ellos. Esto me lo dijo Leonor, una niña de 10 años, durante mi trabajo de campo realizado en el marco de mi tesis de maestría de la IELA. Lo voy a dejar ahí un par de segundos, lo que me demoro en dar vuelta a la PPT, para que puedan imaginar sobre quiénes está hablando Leonor. Aquí voy a cambiar para descubrirlo, vamos a ver. Leonor está hablando de pinos, y no está hablando solo de un pino, y no está hablando de un par de pinos, está hablando de muchos pinos, un mar de pinos, como he visto escrito por ahí. Ya que nosotras en ese momento nos encontrábamos conversando en una escuela de un barrio que se encontraba literalmente dentro de una plantación forestal. Rápidamente, para contextualizar, mi tesis la realicé sobre las percepciones infantiles en un territorio de conflicto socioambiental muy importante emplazado en el municipio de Puerto Piraí, un municipio perteneciente a la provincia de Misiones, Argentina. La localidad donde realicé mi tesis se llama Piraí, kilómetro 18, y está compuesta por 3 barrios que se expanden sobre los márgenes de la antigua Ruta 12, hoy un camino que atraviesa la plantación forestal de la empresa Capitales Chilenos Celulosa Arauco. Aquí voy a cambiar mi diapositiva. Esta conversación, bueno, se da en el contexto de que para poder conocer las percepciones de las y los niños sobre su entorno, en busca de voces, relatos y opiniones que no siempre son escuchados cuando se estudian los conflictos socioambientales y territoriales, yo realicé una serie de entrevistas. Estas entrevistas, estos trabajos, estos talleres en el fondo, yo los realicé en 2 escuelas de 2 barrios de Piraí, kilómetro 18. En estos talleres apliqué diversas metodologías también interrelacionadas para poder conocer la percepción y narrativas de niñas y niños entre 9 y 13 años. Una de las metodologías que usé fue la entrevista, que se realizaba a partir de dibujos que realizaban de las y los niños. Y un ejemplo es este, es cuando Leonor señala que no le gustan los pinos. La conversación fue en torno a una actividad de dibujo en que los participantes dibujaban su Piraí ideal, o sea, cómo sería su entorno ideal para vivir. Aquí en el dibujo ella me explica las cosas que ella dibujó y por qué. Aquí hay una serie de elementos, entonces ella me empieza a comentar que hay cosas en su dibujo que en Piraí donde vive no hay. Yo le pregunto, ¿cómo qué? Ella me señala, aquí ya no hay árboles, casi no hay árboles. ¿Por qué? Le pregunto. Ella me dice, ¿por qué están cortando todo por madera? Y ahí le pregunto, ¿y qué te parece? Mal, porque la vida le parece a ella más divertida con árboles. Yo le pregunto, ¿por qué? Y ella me cuenta que es porque ellas juegan con los árboles, escalan los árboles y bajan fruta, comen fruta de los árboles. Y yo le pregunto por los pinos, que están afuera de la ventana, porque estamos en una plantación. Entonces yo le apunto por la ventana y digo, ¿y esos árboles no te gustan? Y ella me dice que no. ¿Por qué? Porque pellizcan, no se pueden escalar y no se puede jugar con ellos. Eso era el motivo por el cual a ella no le gustaba vivir entre pinos. Aquí me demoro un poco porque estoy cambiando. En esto me encontré con la sorpresa de que Leonor, luego de Lucas, después Juan y muchos otros niños describían su territorio desde su involucramiento práctico en el mundo, a través de su cuerpo. Es decir, en el noreste argentino, donde yo estaba, donde las plantaciones forestales se extienden casi sin límites, la infancia de quienes habitan ese territorio es vivida a través de su cuerpo, en una constante interacción con el medio circundante, que se les revela a través de acciones, sensaciones y perspectivas estéticas, ejes que constituían las categorías de análisis de mi estudio. Es decir, la descripción de las percepciones y la valorización del territorio y el entorno de estos niños y niñas dependía en gran medida de lo que podían o no hacer, expresado en verbos y acciones como jugar, escalar, nadar
y sensaciones como olores, visión, la oscuridad también que había en la plantación, y las emociones que surgen a partir de estas sensaciones que ellos ven. Por eso también incluye una mirada fenomenológica, en el sentido de que el conocimiento del mundo en este contexto existe desde el cuerpo, como un ser en el mundo. Es desde ahí que ellos me están hablando. Así, durante un año yo vivencié el mundo desde esta visión del ser uno en el mundo y de conocer también a través de los sentidos y las acciones, especialmente cuando estaba en Piraí. Siempre al volver a Foz de Iguazú, específicamente a las clases de la maestría de la UNILA, seguía conociendo el conflicto socioambiental, algo que también resuena y caracteriza mucho a América Latina. Conocí este conflicto ahora a través de la interdisciplina. Entender el conflicto me obligaba a entender su contexto histórico, económico, natural, de la biodiversidad que existía en este lugar, desde la antropología también, al buscar comprender los modos de vida de las personas que hablaban, se comportaban de formas diferentes a las que yo estaba acostumbrada. Y así fui incorporando estas perspectivas también de una forma corporal. Así se hacía cada vez más evidente para mí la importancia del estudio interdisciplinario y de la grieta cada vez también mayor en el paradigma de una ciencia ultra especializada y segmentada. Me parece, también creo que es importante entender esta dialéctica entre las disciplinas y la interdisciplina. Aquí me refiero específicamente a esta ultra especialización y segmentación del conocimiento, que se hace mayor a medida que la ciencia solamente disciplinar no logra ser sustentable en el tiempo y responder a las grandes problemáticas que hoy existen. Bueno, a partir de lo aprendido en mi travesía interdisciplinaria, se abre una ventana a través de la que es posible conocer y aprender de las experiencias, opiniones y voces de quienes rara vez son escuchados como son las y los niños, escuchados como sujetos con opiniones propias. Y es ese conocimiento el que permite hacer efectiva también, en mi perspectiva, la socialización de la ciencia y el enriquecimiento de la misma con otras visiones del mundo, comunicándole también a través de diversos relatos que creo que se deben adaptar a las realidades particulares de cada comunidad. El principal desafío que advierto desde mi vivencia y trabajo actual es que trabajo en divulgación de ciencia y socialización de ciencia, es llevar las ciencias a personas en distintos espacios. Hoy con la pandemia queda aún más en evidencia la necesidad de poner la ciencia como herramienta al servicio de la comunidad y fortalecer su participación en la sociedad civil. Es imprescindible que el conocimiento científico en sus múltiples interrelaciones haga visible también las diversas dimensiones de las problemáticas cotidianas, situando en los territorios y contextos actuales, y que al mismo tiempo estimule el pensamiento crítico. Este desafío, en mi opinión, es una gran oportunidad. Justamente yo recordé lo que mencionó Andrea, y lo consideré también en una de las charlas anteriores justamente de este ciclo. Recuerdo haber escuchado también unas colegas que mencionaban la dificultad laboral que significa egresar de una maestría interdisciplinaria en un mundo laboral que muchas veces sigue insistiendo en una mirada ultra especializada y fragmentada. Sin embargo, desde la otra vereda, en mi trabajo actual, el atributo diferencial considerado para mi contratación fue precisamente esta aventura interdisciplinaria. Fue algo que fue el diferencial para ser contratada como periodista. También yo volví a mi disciplina, pero esto fue el diferencial y se me dijo. Lo que demuestra que sí existen espacios como los que me encuentro hoy, que tiene por objetivo acercar la ciencia a las personas que viven en la región de Aysén, una región situada en la Patagonia y caracterizada por su accidentada geografía y aislamiento. Y se comprende que esta tarea de llevar la ciencia a los diferentes lugares también es posible y es necesario, o solo es posible, no sé si solo, pero a través de la interdisciplinariedad y la flexibilidad del pensamiento que esto otorga. Es por esto que, desde mi experiencia, la interdisciplina nos permite entender qué significa que con los pinos no se puede jugar, y nos da la herramienta para buscar los caminos para poder jugar con los árboles. La plantación forestal separa, desde mi perspectiva, como también lo hacen solamente las disciplinas de forma segmentada, a los árboles de los niños. Gracias a la apertura de pensamiento, la creatividad, la acción, la interdisciplina,
entiende las relaciones que hay entre los distintos componentes del territorio. Abre paso en este sentido al juego entre niños y árboles. Eso sería. Muito obrigada, Celeste. Excelente. Paramos num tempo bastante bom. Eu queria, então, fazer um breve comentário sobre todas as falas de vocês, muito breve, para que a gente tenha tempo de passar a palavra também para quem está com a gente na sala. É muito interessante como apareceram palavras, são abordagens diferentes, mas apareceram palavras que conectam as abordagens de vocês. Então, a Maréia usou muito o coletivo, falou muito do diálogo, da luta comunitária, das redes de colaboração. Então, o coletivo era fundamental de diversas maneiras na sua perspectiva sobre o papel da interdisciplinaridade, as genealogias que ela construiu em torno desse eixo, né? O Eduardo trouxe aí a dialética entre uma coisa ou outra, ou quem sabe a possibilidade de recortar por áreas, ou seja, de construir uma articulação de alguma maneira também entre disciplinas, né? E a Andréia também voltou ao coletivo, falou dos muitos, né? Falou da sintopia, que é interessante, enfim, dessa possibilidade também de articulação, foi um verbo que você usou, além da contaminação, né? Quer dizer, essa articulação que eu gostaria, por exemplo, de chamar de mediação, né? E a Celeste fechou trazendo um outro dado importante, que é a questão do território, não é? Como a ciência precisa estar territorializada, isso por si só já é um dado interdisciplinar, o território, né? E da flexibilidade que esse processo interdisciplinar permite. Então, eu saio muito contente, acho que tivemos uma conversa muito rica. Mas agora, então, eu fecho o meu microfone e vamos ver se tem aqui, tem uma pergunta da professora Laura Fortes, que diz o seguinte, vou ler então. Gracias por las excelentes presentaciones y reflexiones tan pertinentes. Pregunta, que caminhos metodológicos podem ser considerados mais favoráveis à prática de uma interdisciplinaridade crítica? Então, deixo aberto para quem quiser responder. Alguém gostaria? Posso tentar? Diga, Andréia. Oi, Laura, tudo bem? Andréia, só rapidinho, tá? 5 minutinhos, tá? Não, menos. Veja só, é difícil responder, claro, mas eu posso tentar dizer como eu vejo. Então, é um pouco como eu dizia, essa conquista eu acho que é individual, mas ela se torna visível enquanto conquista, se torna concreta, se é capaz de juntar, de compartilhar, de se tornar coletiva. Até para flagrar um paradoxo, as carreiras acadêmicas, enquanto somos estudantes, são individuais. Ai de quem se atreve a tentar propor, ao longo do percurso de formação, algo de coletivo. Os TCCs, as teses, sempre individuais, custe o que custar. Eu tenho vários exemplos para dizer como isso é um problema muito grave, é falho. Depois, são muito valorizadas as ações coletivas, artigos com 2, 3, 4, 10 autores, aulas compartilhadas, cursos compartilhados. Para mim, isso é ou um paradoxo ou uma falha que precisamos corrigir, né? Então, é muito clara a fratura entre um percurso individual de formação e depois como se aí você conquista o direito de ser coletivo. Eu acho que nós deveríamos começar, por exemplo, eu já defendi dentro da UNILA, fui derrotado, é claro, que alunos de graduação pudessem fazer um TCC coletivo, faziam pesquisa de campo na Colômbia, 2 jovens estudantes de antropologia, foi proibido. Mas é um hábito internacional, não é só culpa da UNILA. Mas eu acho que isso podia ser uma possível resposta. Interessante, mas que é uma tarefa de vida, como um de vocês falou, é uma tarefa de vida, né? Vou passar a palavra para o professor Eduardo, que tinha registrado aqui, que queria fazer uma pergunta.
María quería responder a la misma pregunta de Laura. ¿No, no quiere? Bueno, entonces mi pregunta es similar a la de Laura y en verdad no soy capaz de responderle a Laura, pero es similar. ¿Cuál creen ustedes que es el aporte que tiene la interdisciplina en relación a lo que habrían podido hacer si hubieran estudiado solo una disciplina? ¿Pueden sintetizar eso, como dejarlo como mensaje, puesto que nos quedan solamente 12 minutos? ¿Ah? Resumir en 3 minutos cuál es el aporte que ustedes ven ahora, oye, de la interdisciplina sobre su formación puramente disciplinar. ¿Posso responder? Que han sido capaces de hacer que no habrían podido hacer solo com formação disciplinar. Bom, eu vou tentar responder em 1 minuto para não tomar muito tempo. Mas eu venho de uma formação absolutamente disciplinar. Letras, literatura, letras, literatura, letras, literatura, letras, literatura. Mas eu decidi na Unila que eu ia estudar a fronteira, que eu ia estudar o que acontece neste território. Então, já não cabia mais na literatura. Então, a interdisciplinaridade, para mim, é uma escolha e é sair de uma camisa de força. É ganhar fronteira, é ganhar articulação, mediação, flexibilidade, diálogo, tudo isso que vocês mesmos falaram. Bom, vou ler aqui. A Maria quer falar. Pode falar, María. Sí, brevemente para responder ambas preguntas y añadir un poco a la conversación después de haber escuchado sus excelentes presentaciones y provocaciones. Yo pienso que la metodología más pertinente depende de la pregunta que nos estamos haciendo, es muy contextual, ¿verdad? Creo que hay tradiciones de investigación metodológica extraordinarias como la etnografía o la investigación histórica, ¿verdad? Distintos abordajes, pero creo que eso depende del contexto particular. Lo que yo agradezco de la formación interdisciplinaria que tuve, que realmente la busqué un poco haciendo mi propio camino, a excepción del PROLAM, que sí era un programa interdisciplinario. Mi doctorado fue en historia. Y un comentario aparte, eso fue importante en términos laborales, porque mi primer trabajo en la universidad fue en el departamento de historia y no hubiese sido posible sin un doctorado en historia. Luego acabé en el programa de estudios interdisciplinarios, que es donde más a gusto me siento. Pero bueno, un poco más bien lo que me permitió esa formación fue la libertad de explorar distintos caminos. O sea, más allá de eso, es como creo que Andrea enfatizó bastante en eso y Eduardo también, todos en realidad es un proceso de búsqueda, ¿verdad? De caminos que obviamente responden a las pasiones y a las preguntas que nos estamos haciendo. Y sobre eso quería comentar brevemente que me llamó la atención la referencia a las artes en la presentación de Andrea y de Celeste, y que creo que no tuve tiempo de hablar sobre eso, pero mi interés en los estudios culturales, más allá de esa noción amplia de cultura, venía por el lado de que a mí me parece que las artes son un lugar importantísimo de reflexión y de creación de pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso marcó un poco mi trabajo de investigación durante la maestría y el doctorado, que fue justamente mirar cómo las discusiones en torno a la música y la producción musical en un momento muy particular de los años 20 y 30 en el Caribe hispano y en Brasil fueron transformando o jamaqueando las ideas de nación y las ideas de las representaciones raciales que habían sobre la nación. Yo creo que ese momento de los años 20 y 30 con la irrupción de las vanguardias es un momento donde vemos tan claramente cómo las artes están irrumpiendo, jamaqueando el pensamiento eurocéntrico que había, por lo menos en el caso del Caribe hispano y de Brasil.
Y ese interés sí continúa hasta hoy. Y, ¿verdad? Quería contarles brevemente que una de las cosas que estamos haciendo en la maestría, les había mencionado, era un poco recuperar esa experiencia de la gestión cultural en Puerto Rico, ¿verdad? Como cuáles son nuestros referentes locales de la gestión cultural. Y en los últimos años he estado dedicada a la investigación y documentación de la trayectoria de un grupo teatral que se llama Agua, Sol y Sereno, y que tienen 27 años de trayectoria y del cual soy muy allegada, ¿verdad? Entonces un proceso que ha representado mucha colaboración y mucha autorreflexión también, pero que va dirigido hacia ver cómo en el caso de un grupo teatral uno puede ver una contribución que va desde el aporte a los imaginarios a través de una ecopoética, que es lo que estamos explorando en el caso del grupo, justamente por su trabajo con temas medioambientales, ¿verdad? Y temas caribeños, muy anclado en la tradición afro-puertorriqueña, afrocaribeña. Y por otro lado, el elemento de lo que le hemos llamado las pedagogías de la imaginación, porque es un grupo que ha trabajado muchísimo en entornos comunitarios y en entornos educativos. Entonces, cómo a través de las artes se dan otro tipo de acercamientos a la formación humana, al desarrollo de capacidades y destrezas. Y finalmente el tema de la gestión, ¿verdad? De una gestión sostenible, cómo un grupo de teatro sobrevive por 27 años, creando un tipo de economía solidaria, ¿verdad? Porque no es tampoco la noción esta de que las artes tienen que entrar a las industrias culturales y comercializarse, ¿verdad? Entonces esta es una experiencia muy rica que nos permite un tipo de reflexión para ir generando unos referentes propios del tipo de gestión cultural, ¿verdad?, que queremos proponer. Nada, con eso los dejo. Gracias nuevamente. Nossa, temos temas para próximas lives já aqui com a Mareia, com tudo isso agora. Bom, eu vou ler aqui o comentário do Júlio, nosso professor, Júlio Moreira, que diz o seguinte: Eduardo habló de la disciplinaridad en la graduación y la interdisciplinaridad solo después. Esto parece desafiador para comprender en UNILA, donde vivimos la interdisciplinaridad desde los primeros semestres, inclusive con el ciclo común de estudios. Por otra parte, Andrea lo remató que la interdisciplinaridad, mismo en la graduación, puede ser una forma de criticar los conocimientos más sedimentados. Me gustaría que ambos comentaran sobre esto. 5 minutos, então, 2,5 para cada um. Você começa, Eduardo? Obrigado. Sí, quiero señalar lo siguiente. Si existe un ciclo común inicial que forme razonablemente en alguna disciplina, creo que está muy bien, pero temo la opción del diletante, que puede falar de muchas cosas, pero sin rigor sobre ninguna de ellas, porque nunca se educó en el rigor de una disciplina que te obligue a una cierta discusión respecto de un método bien aplicado. Ahora bien, no quiero hablar de un ideal que resulta para algunas personas, sino de un sistema que alcance para todas las personas que entran a la universidad. Y en ese sentido, si de la educación media o secundaria se viene con muchas falencias, es muy difícil entrar a interdisciplina sin tener una formación más estrecha, más estricta, más específica, que no te permita abrirte demasiado y que en vez de potenciarte, te desoriente. Eso. Gracias. Obrigado, Júlio, pela pergunta. É óbvio que em 2, 3 minutos é muito difícil também. Duas coisas muito rápidas. Primeiro, o meu ideal de curso de graduação
E quando comecei a me ocupar de história intelectual, comecei estudando uma mulher, uma antropóloga, mas depois não tão antropóloga assim, que estudou na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo assim que ela foi criada nos anos 30. O meu ideal de curso de graduação está lá. O estudante entrava na Faculdade de Filosofia de São Paulo, claro, matriculado em Ciências Sociais, ou em Filosofia, ou em Letras, e depois tinha um mundo inteiro da faculdade para escolher, ou seja, não tinha o que nós chamamos aqui PPC, uma grade, a grade já remete para prisão, né? Não tinha grade naquela época. Segunda coisa, Júlio, muito rapidamente, essa coisa de um conhecimento crítico. Eu esqueci de dizer, mas também é sempre complicado um pouco dizer, que uma parte preponderante da minha formação se deu dentro e fora da universidade, nos anos iniciais da minha formação, me acompanhou a vida toda, foi a tradição dialética, a tradição marxista, especificamente de Antonio Gramsci. Né? Antonio Gramsci é um pensador italiano, por isso não pôde ficar naquela galeria de fotos, mas que, por exemplo, foi fundamental na América Latina. Grandes personagens do pensamento latino-americano, ainda hoje, inclusive acaba de ser criada uma rede, eu tenho a honra e o prazer de participar, de estudos gramscianos na América Latina, com centenas de pesquisadores, desde os anos 40, 50, né, quando foram publicados, e no fundo é muito significativo que Mariátegui tenha sido o primeiro intelectual latino-americano que conheceu Gramsci, quando evidentemente Gramsci ainda era livre e não estava na cadeia, nos anos 20, no norte da Itália. Eu acho que o conhecimento materialista, Marx dizia o quê? Não existem disciplinas, existe uma só disciplina e é a disciplina histórica. Não é a história, é uma disciplina histórica. Né? Então, seria mais longo, mas, Júlio, mais ou menos é por aí. Bom, Muy bien. são 8h em ponto. Eu agradeço muito os 35 que se mantiveram aqui até o último minuto do encontro. Muito obrigada a vocês, nossos convidados, nossas convidadas muito especiais, que trouxeram bastante coisa para a gente pensar daqui para frente, dentro desse ciclo de identidade do programa, que é o que eu acho que é fundamental. A gente está fazendo todo um processo de autoavaliação e a gente precisa tocar nesses temas que são a nossa base, né? Na semana seguinte, nós voltamos nesse encontro com um outro tema que também nos é muito caro, que é o da interculturalidade. Bom, então eu deixo a palavra com vocês, os 4 que participaram, para vocês se despedirem e a gente termina por aqui, na expectativa de novos encontros mais adiante. Muito obrigado a todas. Eu gostaria imensamente de rever Maria e Eduardo na UNILA. Espero que seja possível. Quero usar os meus 20 segundos para pedir desculpas quando eu falei, brincando, que eu não falo espanhol porque nunca aprendi. Eu usei a expressão Deus me livre, que saiu involuntariamente. Não é nada contra o espanhol, é contra a minha própria capacidade, na minha necessidade de aprender uma nova língua. Não quero deixar nenhum mal entendido sobre isso. Muito obrigado, muitas graças. Excelente. Mais alguém quer se despedir? Suas últimas considerações. Muito obrigada pelo convite e quero ficar em contato com vocês. Quero ouvir a próxima mesa da interculturalidade, então, como público, da próxima vez. Fale, Celeste, fale. Não funciona. Entonces falo yo. Fale, Eduardo. También agradezco, Diana, obrigado, y espero estar pronto. Prometo estar en la UNILA en el 2021 o 22, cuando sea el Congreso de Americanistas. Ahora, si la señora tiene organización de actividades antes, yo seguramente estaré en el sur de Brasil el próximo año, si el COVID lo permite, y por tanto me gustaría mucho pasar a UNILA. Así que cuente conmigo. Y saludos a Andrea, que no te conocía, a Celeste, que no te conocía, a ti, María, sí te conocía, y a Diana más recientemente todavía.
Gracias, chao. Já está convidado, Eduardo. Celeste. Me apreté un botón errado y saí do audio. También quería agradecer, para mí es un placer estar con ustedes, el programa fue muy significativo para mí y me ha generado también muchas experiencias posteriores muy gratificantes, entonces les agradezco, también estoy muy contenta de que puedan estar muchas personas que están estudiando actualmente en IELA, que puedan estar conectados y que puedan tener también este intercambio de conocimiento, me parece muy rico y les agradezco muchísimo. Bueno, muy bien. Então, até a próxima quinta. Tchau. Chao. Eso, chao. Chao.